¿qué pasa, chutis de la red? Como vais, comadrejas, os traigo un nuevo boletín semanal de novedades. Se han mezclado un poco con las novedades de la semana pasada porque llegaron a final de semana. Disculpad. Pero bueno, vamos allá, hay de todo. Hay un poco de Planeta, un poco de Ibrea, un poco de D-Books, un poco de todas las editoriales. Menos Norma, que Norma Editorial creo que llega esta semana. Así que esta semana creo recordar que habrá dos boletines más. Uno de Merchant y otro más de novedades de Norma Editorial y Panini. Así que vamos allá. Comenzamos con el manga. Este cabalgaría entre manga y tal, pero este sí que es manga. Así que vamos allá. Por una parte, una novedad de Planeta, Psycho Pass, igual lo conocéis así por el anime, pero es Inspector Akane Tsunemori, un cómic de thriller y de ciencia ficción que pinta muy bien, pues nos encontramos en un mundo en el que la mente de los seres humanos se ha convertido en valores numéricos, es decir, la mente va por números, y como norma... ¿Cómo sería así? Como norma para juzgarlos y para detenerlos o para fiarse de ellos, se utiliza un medidor conocido como Psycho Pass, de ahí la serie. Entonces la medición permite la captura de mentes criminales. Haciendo una estimación de esos valores numéricos, se sabe si una persona va a ser criminal o no, o va a ser buena o mala. Nuestra protagonista, la inspectora Akane Tsunemori, lo que va a hacer es buscar a esos criminales de mentes. Todo esto se va a ir complicando. Ya habéis ido, mientras os describía un poco la sinopsis, ya habéis podido ir viendo el apartado gráfico, y nos encontramos ante un thriller, un seinen de ciencia ficción. Recuerda mucho a Minority Report o el capítulo aquel de los me gustas de Black Mirror, la serie de Netflix, así que pinta muy bien, pinta muy recomendable. Y nada, va a ser una serie de 6 volúmenes. Colección integral de Barrage será 2 volúmenes de este shonen con matices de space opera, de 2 volúmenes, en el que he visto alguna página que la ilustración me ha encantado. A ver si la encuentro. Another Time. Ahora que os estoy hablando es cuando no la voy a encontrar, ya verás. Pero me ha gustado mucho. Mira, esta era. Esta me ha encantado, esta página de aquí, con todo ese trazo rasgado. Y lo dicho, bueno, os lo voy enseñando. Un shonen donde hay un planeta industria, digamos, un planeta donde hay muchos obreros. Entonces llegan unos aliens con intención de conquistarlo y derrocar a la familia real, y un chico pobre, digamos uno de estos trabajadores de este planeta industria, está muy apegado a los suyos y vive a las afueras de la ciudad. Entonces se encuentra con otro chico misterioso que es idéntico a él. Ahí esa es la premisa para dar pie a este shonen con matiz de, bueno, más que space opera, de ciencia ficción, donde se va a ver cómo este chaval pues va a intentar derrocar a esos aliens y salvar el planeta. Pero todo eso con ese hilo misterioso de un chaval que se le parece. ¿Será él? ¿No será? Barrage, volumen 1 y 2 en un cofrecico, colección terminada. Continuamos con el cuarto volumen de la serie de 9 tomos de la reedición de Gun Battle Alita. Siempre la he comparado con Ghost in the Shell, solo que más cañera en el sentido de más acción. Y lo que os recomiendo leerla al 100% porque es un seinen de ciencia ficción mítico. Digamos que es un clásico que de la etapa de Cyborg 009, de Trigun. Os va a encantar, de verdad, para los que seáis amantes de la ciencia ficción. Y es un clásico en una reedición de 9 tomos. Último volumen, volumen 4 de Doppelganger, en la línea Yokohama. Doppelganger en alemán significa como una especie de clon, como una especie de ente, igual que tú, solo que con otro tipo de inquietudes. La premisa de este seinen es muy interesante. Es una historia de suspense en la que un día se presenta ante un escultor, que sería el protagonista, que se llama Makoto Kenzaki. Se le aparece otro hombre que dice ser su versión futura.
¿Cuál es el asunto? Que le avisa de que él va a ser condenado a muerte y ejecutado por un caso de asesinatos en serie de escultores de la línea de Yokohama. Entonces, el que viene del futuro ha jurado vengarse del verdadero asesino, mientras que el escultor del presente, o sea, su yo de presente, quiere investigar los asesinatos, quiere hacer que no empiecen los asesinatos. Los dos empiezan una investigación y consiguen poner contra las cuerdas al que es el causante de todo este lío, pero cada uno tiene un objetivo diferente que los va a enfrentar. Entonces la duda que plantea el cómic es si serán capaces de llegar a un acuerdo. Muy interesante, llega a su fin y como lo que os digo, Doppelganger, en la línea de Yokohama, un thriller con toques misteriosos y ese punto de ciencia ficción del futuro pasado de la clonación, digamos. Holiday Function de Keigo Shinzo son una recopilación de, creo recordar, de 13 historias son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 7 historias muy curiosas, cada una con un matiz. En este caso, por ejemplo, la primera historia sería la historia de dos amigos de la infancia que han crecido, la segunda historia es de matiz erótico, la tercera es de una revista que hicieron con el tema principal de Godzilla y este autor que participó en ella, la cuarta sería una historia centrada en el hermano mayor del autor, la quinta es bajo la idea de que el autor compra un dispensador automático para dar de comer al gato y se da cuenta de que él ya no es necesario, la sexta historia es sobre una triatlón y la última historia es un spin-off de una obra que escribió para ser adaptada al cine, El sueño de un hombre mayor. Muy interesante, el tipo de dibujo muy curioso para ser un manga. Recuerda mucho a las de Taiyo Matsu, bueno, el de Ping Pong y el de Suni. Así que veremos qué tal. Pinta muy bien. Edición en formato trazado, que es la línea cuando la hacen un poco así más curiosona. Planeta, edición trazado, es esa línea que tiene de Youzako, de Alan Moore, el de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Lo que os digo, edición en trazado, tapadura, con páginas en color, muchos extras, de Ghost in the Shell, segunda parte. La secuela de esta obra de Shiro Masamune, la obra magna de Shiro Masamune, adaptada pésimamente hace un año al cine, con Scarlett Johansson como la prota. Si os gusta la ciencia ficción con matices steampunk, incluso rozaría el cyberpunk, os recomiendo esta obra. Es un clásico, es muy buena obra de ciencia ficción y en este formato que ya se junta con el de Ghost in the Shell, la primera parte, la original, para tenerlos bien bonitos en la estantería una vez terminado. Muy recomendable. El tercer volumen de la edición Kanzenban de La Espada del Inmortal, obra que llevaba Glenat en su día y cuando quebró dejó a un volumen de terminar la obra, que luego lo editó el volumen 31 Planeta, pero ya se ha agotado, y empezaron con esta edición en formato Kanzenban. Es un manga seinen histórico sobre samuráis, solo que le mete bastante cañica en el sentido de violencia, de acción. Bueno, el protagonista es inmortal y se lleva unas somantas de hostias como pianos. Aún así, el rigor histórico está a la obra de obras como El lobo solitario de Kazue Koike o Vagabond de... ¿cómo se llama el autor de Vagabond? No voy a recordar también el de Real. Bueno, el autor de Vagabond no me va a venir ahora. Si os interesan los periodos de samuráis, de esa época histórica japonesa convulsa, del shogunato, de la etapa Edo, del Shogakukan, este es vuestro cómic, en formato Kanzenban. Van a ser, me imagino, sí, 15 volúmenes. Veis el volumen 3. Pink, un cómic que nos llega muy curioso, muy curioso. La estética del dibujo me ha encantado a mí, este tipo de formato manga, pero que se acerca más a la novela gráfica europea. Un cómic muy feminista, un cómic que ahonda sobre la... Me ha encantado este...
que representa a la mujer contemporánea y su deseo de ser libre, y la historia tiene un toque muy curioso que os voy a decir ahora. La historia en sí es de la protagonista, que es Yumiko, que ejerce la prostitución porque su trabajo diario no le da suficiente dinero para alimentar a su mascota, que es un cocodrilo. Este cómic es un canto a la felicidad, el amor, el dinero, es muy adulto, es muy trágico y es muy irreverente. Es un cómic muy irreverente, entonces lo he ojeado yo y he leído algunas cosillas por encima, me ha encantado, es algo que me voy a leer esta semana sí o sí, y muy de forma ya más personal os lo recomiendo. Y luego este que cabalga entre el manga y el cómic europeo, pues es de Raquel Lagartos y Julio César Iglesias, un mezcla de dos nombres raros. Es una historia sobre el periodo Shogakukan en Japón, entonces coinciden dos historias. Bueno, he tenido que cortar porque he recibido una llamada, pero seguimos. Lo que os decía, basado en el periodo Shogakukan de Japón, donde se confluyen las historias de donde una aldea se prepara para la recogida de la cosecha del arroz y el protagonista Sanosuke se dispone a afrontar su última batalla. Es una historia sobre la vida y la muerte que se encuentran en una historia dedicada a la belleza de las pequeñas cosas. Un cómic muy bonito, un cómic histórico también, muy bien documentado, y ya veis, en color, con ese tipo de trazo. Veremos qué tal. Pitopausia, de Ralph Koenig, Otoño en los pantalones, una historia de Conrad y Paul. Conrad y Paul, pareja del mismo género. Y lo que nos trae aquí Conrad y Paul es un cómic con registro de humor, donde os vais a reír mucho, sobre esa pitopausia, digamos, la crisis de la madurez para el hombre. Es una comedia gráfica donde... Sí, es que tampoco hay mucho más que decir. El tema es el de la pitopausia, sobre una pareja en este caso, de dos hombres, y con un registro de humor muy bueno. Es un cómic además muy cínico y muy irónico. Con registro de humor, es que claro, los de registro de humor es, si te gusta el tema, pues puede ser el tuyo. Así que... Uy, me ha cortado un poco el rollo la llamada, así que pues eso. Bien, vamos a centrarnos, me centro, venga. La línea de sus ojos, del matrimonio, que muchas veces he dicho que eran hermanos, pero resulta que son matrimonio, Marianne Talbot y Brian Talbot. Ambos juntos, creadores de obras gráficas como Sufragistas, de Sally G. Hardcore Sufragista, o la Virgen Roja, muy buenos cómics históricos y encima con la idea del feminismo como bandera. Bueno, me encanta el apartado gráfico de esta pareja de dibujante y guionista. Le meten de repente toques de color que le van muy bien a las viñetas. Y bueno, Mary Talbot, la autora, es la hija de James S. Atherton, que fue uno de los notables expertos en la obra de James Joyce, el Ulises, que fue, digamos, el Ulises, me imagino que lo conocéis, pero fue una de las figuras más controvertidas de la figura de la literatura universal, James Joyce. También es junto a su esposo hacen esta obra donde ella es la guionista, y se explora un poco la tormentosa estancia en el mundo de Lucia Joyce, la hija del escritor James Joyce, irlandés, por cierto. Propone una biografía cruzada donde se van a cruzar Mary Talbot, ya que es hija de un experto en la obra de James Joyce, Ulises, y la hija de James Joyce, donde cada una tiene sus propias experiencias, trazando esos paralelismos que llegan a ser sorprendentes y reveladores analogías a partir de la relación que cada una tuvo con sus padres. Épele. Los tiempos y los espacios que vamos a encontrar en esta obra son muy múltiples, desde las primeras décadas del siglo XX hasta la actualidad, del París de los años 20 a la Inglaterra de la posguerra, del catolicismo ambiental, del mundo de las ideas, representadas, por cierto, por autores intelectuales como Duncan, como Beckett, que vamos a encontrar en esta obra. Hay nombres y lugares clave en este relato que yo creo que asoma un poco los recovecos de la historia de esa
de esa época. Me hago más hincapié en esta obra porque me parece espectacular. Mira esta página es espectacular. Al final la historia se resuelve como un drama psicoanalítico y se alza como el poder, pues eso, de una lúdica reflexión, digamos que sería, sobre los temas que obsesionan un poco a la hija de James Joyce y a la autora Marianne Talbot, que es la autoridad, el poder, los vínculos, el género, el lenguaje, cualquier cosa de estos dos como pareja, muy buena, imprescindible, y también como de Brian Talbot, que le gusta más la ciencia ficción cuando trabaja sola, también muy buenas todas las obras. La niña de sus ojos. Esta reposición, bueno, reedición. Paranoia Land, un cómic de, como el propio nombre indica, de humor, donde se mezclan historias de género, de comedia, thriller, ciencia ficción y mucho más, ambientadas todas en una propia ciudad. A ver, no es una ciudad, pero podría serlo. Entonces es una recopilación de historias hechas en fanzine de varios autores, 20 autores nacionales, que por cierto ganaron el premio al mejor fanzine del Salón del Cómic de Barcelona. Pinta muy bien, pinta muy divertido y además mezcla muchos géneros, como os he dicho, el thriller, la ciencia ficción. Así que nada, una curiosidad de este mes de las novedades. Pasamos con Jason Aaron y R.M. Guerra. Por cierto, R.M. Guerra, estoy en conversaciones con él para que venga a la tienda. Dibujante de Scalped, dibujante de Django desencadenado y dibujante también de, aquí donde lo vemos, Los Malditos con Jason Aaron. Jason Aaron y R.M. Guerra trabajaron juntos también en Scalped. Y Jason Aaron es también, bueno, ha trabajado mucho para Marvel, pero por ejemplo, una de las obras que lleva ahora con mucho éxito es Palitos Cabrones. Nos llega Los Malditos, el volumen 1, con el apartado gráfico al que nos tiene acostumbrado R.M. Guerra, que es espectacular. En este cómic nos sitúan en que han pasado 1655 exactos años desde el Edén y la vida en la Tierra se ha ido al infierno. Es un mundo donde el hombre está lleno de crueldades y de depravaciones desenfrenadas, y por los páramos pues vagan un poco monstruos prehistóricos y saqueadores de la edad de piedra. La muerte y la destrucción se han convertido, digamos, en el pan de cada día. Entonces nos planta esto como si fuera, digamos, un cómic noir bíblico seco y bastante brutal. Nos planta la idea de que la humanidad ha sido un experimento fallido y digamos que nos sitúa cómo es la vida antes del famoso diluvio bíblico. Entonces es la historia del hombre al borde de su primer apocalipsis. Muy buena pinta la premisa, y lo que os digo, R.M. Guerra y Jason Aaron como guionista y R.M. Guerra como dibujante. Un éxito asegurado. Brian Azzarello, otro de los grandes dibujantes, o guionistas, perdón, del mundo del cómic. Podría decir mil cosas suyas, Hellblazer, Spaceman, es que tiene mil cosas. Brian Azzarello, uno de los grandes, y se junta con Eduardo Risso, otro de los grandes, que ambos dos fueron el equipo creador de 100 balas, ganado una historia del género moderno, de un clásico moderno del género negro, que ganó por cierto un premio Eisner, como ya he dicho, y nos traen esta obra que mezcla un poco a la historia de gángsteres clásica, le mezcla con el terror. Bueno, aquí vamos. Está ambientada en los Apalaches en tiempos de la ley seca. Entonces Moonshine nos trae la historia de Lou Prillo, que es el protagonista, que es un matón de ciudad con mucha labia, que llega a Nueva York para alcanzar un acuerdo con el jefe de la mafia de allá, que es Hiram Hall, que es el mejor destilador ilegal. El prota no sospecha que este destilador ilegal es astuto y despiadado, y bajo cualquier cosa, bueno, es uno de los mejores capos de Nueva York, y bajo cualquier cosa va a intentar salvar su negocio de licor ilegal. También está dispuesto a darlo todo para proteger un secreto de familia que es mucho más siniestro y mucho más sangriento.
igual se ha visto en las últimas páginas cuál es el secreto, pero es cuando se mezcla esta historia de gángsteres muy bien ambientada históricamente con ese toque terrorífico. Muy curiosa obra que nos traen Brian Azzarello y Eduardo Risso, creadores de 100 balas. Death Inside integral. He tenido que cortar otra llamada, espero que no me haya bloqueado la cabeza esta vez. Así que, como os comentaba, Death Inside de John Arcudi es una historia sobre detectivesca, pero en las cárceles. Digamos que es un investigador de crímenes de las cárceles, donde normalmente los crímenes que investiga suelen ser bastante fáciles, pero se encuentra con un crimen que la verdad que es bastante curioso, bastante difícil de resolver y bastante misterioso. A medida que va a ir resolviendo el crimen, el protagonista, que es Caruso, se va a dar cuenta de verdades incómodas sobre sus amigos, el mundo que los rodea, el trabajo y su comunidad. Pinta bien. Death Inside, volumen integral. Recopilación de Willsworth de Alan Moore, uno de los grandes, donde nos trae esta historia espectacular con ese toque gráfico igual que Prometea, donde va a mezclar la ciencia ficción y la fantasía con el toque Alan Mooriano, basado en el universo de Wildstorm. Y al final son como tres historias que se mezclan entre un inmortal en el fin de los tiempos, una stripper convertida en superheroína que ejerce de detective privado y una guerrera que debe sobrevivir en un mundo poblado de clones de un agente secreto. Alan Moore, amigos, ahí está. Reedición en formato integral de las dos obras de los clásicos Marvel ilustrados de Homero, la Ilíada y la Odisea. En vez de en 2 volúmenes, nos lo traen en uno, esta adaptación muy buena de las obras de Homero. Esta adaptación gráfica que de verdad está muy bien valorada. En su día de aquí vendí la Ilíada suelta o la Odisea, no me acuerdo cuál de las dos, y recibí muy buenas críticas. Y lo que os digo, si no os apetece leer ese clásico, que es un clásico, por el tipo de lenguaje que utiliza, esta es vuestra ocasión para enteraros de la historia real, porque es una adaptación muy buena y con un lenguaje más moderno. Colaboración horizontal, cómic histórico, muy curiosa la historia que nos va a narrar. Vale, no entra. Digamos que está basado en hechos históricos. Pues hay un periodo histórico, un episodio poco virtuoso, digamos, en la historia, que se le llamó Colaboración horizontal, de ahí el nombre del cómic, donde mientras morían los soldados, luchaban los resistentes o se exterminaba inocentes en la Segunda Guerra Mundial, había algunos alemanes y algunos franceses que eran amigos más que amigos y hacían tratos o truquis. Una novela gráfica histórica muy interesante de un periodo que se desconoce, la verdad, que se desconocía. Bueno, se conoce, pero no es conocido socialmente. La vida es un sueño, cómic también basado en el libro de Calderón de la Barca, donde nos propone una reflexión sobre los difusos límites entre la vida y el sueño, sobre el albedrío y el papel del hombre en este gran teatro que es la vida, que es el mundo más bien. ¿Qué es esto? Es la historia de Segismundo. Entonces los astros dicen que Segismundo, príncipe de Polonia, cuando llega a gobernar Polonia, será tirano, cruel y sanguinario. Entonces su padre decide, pues como no quiere que esas premisas se cumplan, decide encerrarlo en una torre durante toda su vida. Entonces él crece pues eso, salvaje e ignorante de su condición real. Pero un día el padre de Segismundo se plantea, ¿y si los astros se han equivocado? ¿Y si en realidad se puede cambiar el destino? Solo hay una forma de descubrirlo, y es liberar a Segismundo y dejarlo y darle durante un solo día la oportunidad de gobernar Polonia. Ahí tenéis esta novela gráfica, cómic basado en el libro Calderón de la Barca. Lo nuevo de Rubén Pellejero, en este caso con el dibujante Lapierre, Un poco de humo azul. Nos va a contar la historia de un fotógrafo que llega a un hostal en un país de Europa del Este desconocido y le parece curiosa encontrar a una pelirroja hija de la jefa del hostal, bastante triste.
Entonces le empieza a preguntar por su vida y esta le cuenta su historia de que bajo el régimen dictatorial de ese país, pues cómo digamos los prisioneros, tanto políticos como inocentes, poblaciones, joder, gente de pueblo, ciudadanos, uy, también esa palabra, un poco peligrosa. Cómo los subían a un camión, cómo los llevaban hasta un punto y cómo los fusilaban. Y cómo ella se enamoró de una persona en este trayecto. Cómic con toque histórico, cómic dramático y cómic muy bonito gráficamente y en el tratamiento del guión, de Rubén Pellejero. Y por último, de Roy Thomas, que por cierto, de Roy Thomas creo que he sacado algo y se me ha olvidado decir. La Ilíada y la Odisea también es de Roy Thomas, que Roy Thomas es el que ha hecho Conan, Star Wars, Marvel, y en este caso nos trae con Esteban Maroto, un gran dibujante y guionista incluso de cómic de ciencia ficción. Ha hecho en Ave Prisión, los mitos de Cthulhu, muy Lovecraftiano, hizo en su día la de Espadas y Brujas, creo recordar. Un dibujante espectacular. Nos trae este cómic en blanco y negro con, ya que Red Sonja es un personaje que tiene sus propias seriales y su propio sello, lo empalmaron con Conan en algunas historias, los metieron en el universo Conan. Nos trae este cómic en blanco y negro con toques rojos, le recuerda mucho al Sin City de Frank Miller, entonces le da un apartado gráfico espectacular, muy visual. Y nos trae este cómic que además es inédito, o sea, es exclusivo de la península ibérica. Luego sí que se abrirá las licencias para otros países, pero es de creación propia. Les han dado las licencias tanto Red Sonja LLC y Dinamite para poder hacer este cómic, que la verdad que es una historia de Red Sonja integral y que pinta muy bien. Así que nada, os animo a leerlo. Y aquí, que tiene un marcapáginas. Sí, marca páginas. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en futuros vídeos y ya sabéis, si os ha gustado, le dais a me gusta y esas cositas de YouTube. ¡Venga!